Listo. Muchas gracias por la colaboración. Vamos con la segunda parte, que implica el desarrollo de los ejercicios, y para lo cual vamos a pasar a nuestra pizarra virtual y vamos a separar función por función y a calcular el dominio. Para ello, necesitan ustedes estar muy enterados de lo que les conversé o les hablé anteriormente en la parte teórica. Tenemos la primera función que nos dice f de x es igual a 8 sobre raíz cúbica de x. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la mezcla entre una función raíz y una función racional. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué función racional? Porque contamos con un numerador y un denominador. ¿Y por qué función raíz? Porque obviamente tenemos esta partecita. ¿Listo? Entonces, si ustedes recuerdan las reglas, en una función raíz, ¿qué pasa? El dominio o los valores de x no pueden ser menores a 0. ¿Es verdad o no? Entonces, cuando nosotros tenemos la función raíz, ¿sí? En este caso estamos hablando de una raíz cúbica, ¿verdad? Y 3, ¿es impar o par? A ver, vamos por ahí. 3, ¿es impar o par? Es impar, ¿verdad? Y cuando la raíz era impar, el dominio era igual ¿a qué? A todos los reales. ¿Listo? Era todos los reales. Ahora, vamos con la función racional. Cuando tenemos la función racional, nosotros recordamos, mediante las reglitas que les acabé de mostrar, que el dominio, ¿sí? El dominio era igual ¿a qué? A todos los valores, ¿sí? A todos los reales, ¿a excepción de quién? A excepción del 0. ¿Listo? A excepción del 0. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo único que voy a tomar en cuenta es este valor, solo este. ¿Por qué? Porque este no puede ser igual a 0. ¿Sí? Entonces voy a poner esto, mi raíz cúbica de x. ¿Cuándo es igual a 0? Me pregunto, ¿cuándo es igual a 0? Pongo igual a 0. ¿Cuándo va a ser igual a 0? Entonces, yo quiero saber esta x resolviendo cuándo me va a ser igual a 0. Para ello, voy a elevar al cubo, ¿sí? Para eliminar esa raíz cúbica, ¿sí? Voy a elevar al cubo. Todo al cubo. Como es una igualdad, tengo que elevar al cubo tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Y luego se me van a simplificar el cubo con el exponente y me queda que x es igual 0 al cubo, 0. ¿Listo? Entonces, el dominio de la función de f de x, dominio de f de x, va a ser igual ¿a qué? A todos los reales, a excepción menos ¿de quién? De el 0. ¿Listo? A excepción del 0. Y está calculado mi dominio. Espero me haya entendido, por favor. ¿Listo? Vamos a pasar con el siguiente ejemplo. Voy a borrar esta partecita y paso con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tengo una función racional que me menciona f de x es igual a 100.000 menos 50x sobre ¿qué? Sobre 1000 más x. Listo. Y me dice así mismo, encuentre el dominio. ¿Qué hago? Como es una función racional, yo sé que esta función se me va a indefinir o no podré calcularlo cuando esta parte sea igual a 0. Entonces, nuevamente saco solo esa partecita, solo esto. Lo saco a un ladito de mi cuaderno o a un ladito de mi pizarra en este caso. 1000 más x cuando esto va a ser igual a 0. Esto va a ser igual a 0 cuando x es igual a ¿qué?
Lo que está sumando, este está con signo positivo, no está escrito, pero se sobreentiende, solo tienen que tener claro, va a pasar al lado derecho. ¿Sí? ¿Qué pasaba con eso? Entonces, lo que está sumando pasa al otro lado a restar, ¿sí? A restar. Menos 1000, ¿sí? Entonces, la función se me indefine cuando x va a valer menos 1000. Entonces, por ello, puedo mencionar que el dominio de la función de f de x es igual a todos los reales, a todos los reales. ¿Menos quién? Menos el menos 1000. ¿Sí? Listo, menos el 1000. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta tal vez, por favor? ¿Alguna preguntita? Licenciado, ¿puede volver a repetir de la primera parte? ¿Del segundo ejemplo? Sí. Listo, vamos, nuevamente. Miren, yo tengo esa función y esa función la identifico como una función racional. ¿Por qué? Porque tenemos un numerador y un denominador. ¿Sí? Ahí la identifico. Primero identifico qué tipo de función estoy tratando. Ahora, saco solo esta partecita. Tengo 1000 más x. Según las reglas que les di y ustedes lo identificaron, mediante la división de cualquier número para cero no se puede realizar, entonces yo tengo que identificar cuándo esto se me va a hacer igual a cero. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo? Las preguntas que le hacían, si se recuerdan, dos preguntitas que teníamos en las diapositivas, ¿cuándo se me indefine la función? ¿Cuándo va a pasar eso? Eso va a pasar cuando x es igual a ¿qué? Lo que está sumando en este lado de la ecuación pasa al otro lado a restar, que sería menos 1000. Entonces, cuando x vale menos 1000, ustedes pueden comprobarlo reemplazando por x. ¿X cuánto vale aquí? Menos 1000. 1000 menos 1000, 0. Entonces se va a indefinir la función. Por ello, puedo escribir yo que el dominio de la función f de x es igual a todos los reales menos el menos 1000. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, licenciado, gracias. Listo, no se preocupe. Pero lo hayan anotado, por favor. Ahora, por favor, vamos con el tercer ejemplo. Analícenlo ustedes, por favor, y a ver si encuentran el dominio ustedes. A ver, lo tenemos. F de x es igual a 3x al cuadrado menos 12 más 9. A ver, si alguien lo saca. Vamos a proyectarlo nuevamente. Miren, es esta función. F de x tenemos. Me dice calcule el dominio de f de x es igual a 3x menos 4. Va a estar sobre, si al estar sobre algo ya identificamos qué tipo de función es. Identificamos el tipo de función. De primera, ¿qué tipo de función es? Racional. Entonces nosotros sabemos que el denominador no puede ser igual a 0. Menos 12 más 9. Entonces, por favor, miren. Saco a un ladito, nuevamente, 3x al cuadrado menos 12 más 9. ¿Cuándo esto va a ser igual a 0? ¿Cuándo va a ser igual a 0? Entonces yo aplico algo que les voy a indicar en este momento. Quería ver si alguien se recordaba o tenía una idea sobre esto. ¿Esto qué es? Esto es un trinomio. 1, 2, 3. 3 términos. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo hacer esto. ¿Puedo restar el menos 12 y el más 9? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo?
¿Podría hacerlo o no podría hacerlo? A ver. Sí se puede hacer. Entonces, yo tendría 3x al cuadrado, ¿sí? Menos 12 y más 9. ¿Cuánto nos queda? Menos 12 más 9. Ustedes saben que signos diferentes se restan y se conserva el signo del mayor valor absoluto. Menos 12 más 9 nos da menos 3. Esto es igual a 0. Luego tenemos que 3x al cuadrado. Mire, 3x al cuadrado. ¿Va a ser igual a qué? Lo que está restando pasa al otro lado a sumar. ¿Sí? A sumar. Entonces por ello me va a quedar 3 nomás. ¿Por qué? Lo voy a hacer más detenidamente. Tengo aquí el 0 menos, pasa acá como positivo, más 3. ¿Sí? Y tendríamos 3x al cuadrado es igual a 3. Y a su vez, x al cuadrado es igual a ¿qué? Lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, que sería 3 sobre 3. 3 dividido para 3, tengo $3, le quiero dar a 3 personas, le toca ¿cuánto? A $1 a cada persona, ¿verdad o no? Entonces, x al cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Tengo $3, le quiero dar a 3 personas, le quiero dar a Jorge, a Mónica y a Nelly. Le quiero dar $1, repartir los $3 entre las 3 personas, le va a tocar $1 a cada uno. ¿Listo? Entonces, miren, yo quiero saber el valor de x, no quiero saber el valor de x al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que sacarle la raíz, ¿sí? La raíz, tanto al lado izquierdo como al derecho. Ahí puedo simplificar esto, ¿sí? Y me va a quedar que x es igual la raíz de 1, ¿sí? Es decir, ¿qué implica sacar la raíz? Sacar la raíz implica buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé esa raíz. Y 1 por 1 me da 1. Entonces, la x es igual a 1. ¿Sí? Vamos, por favor. Entonces, cuando x es igual a 1, esta partecita se me va a hacer 0. Se me va a hacer 0. Y vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo para que vean que no miento. Miren, tenemos 3x al cuadrado menos 12 más 9. ¿Cuándo esto es igual a 0? Miren, 3, ¿cuánto valía x? 1, 1 al cuadrado menos 12 más 9 es igual a 0. Entonces, 3, 1 al cuadrado me da 1, menos 12 más 9 es igual a 0. 3 por 1, 3, menos 12 más 9 es igual a 0. Ahora, ustedes saben que cuando tenemos sumas y restas, tenemos que hacerlo de izquierda a derecha. Entonces tenemos 3 menos 12 nos va a dar menos 9. Y menos 9 más 9, ¿cuánto nos queda? No queda nuestro respectivo 0. Entonces 0 es igual a 0. Es decir, estamos en lo correcto. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta escribir el dominio. El dominio de la función f de x es igual a todos los reales, a todos los reales, a excepción de quién, a excepción del 1. ¿Por qué? Porque cuando x tome el valor de 1, me va a dar el valor de 0. Por lo tanto, la función se va a indefinir o no voy a poder resolver esa función. Se me va a hacer imposible, así aplique cualquier proceso matemático, no lo voy a poder hacer. ¿Estamos? A ver, vamos con las preguntas. El 2, a ver. ¿En qué parte, señorita Ana, por favor, en qué parte? ¿A qué 2 se refiere, por favor? Ana, ¿puede explicar, por favor? ¿Me puede ir guiando para poderle explicar a qué 2? Si se refiere al 2, a x al cuadrado, a esta partecita. ¿Sí? Sí, sí, es eso. Sí, le Sí, hice en Ana. esa parte. Mire, usted tome en cuenta
que nosotros tenemos que calcular x, ¿verdad? Cuando x tenga una potencia, ¿sí? Para eliminar esa potencia, sacamos raíz, ¿sí? Sacamos raíz y esto se va. La raíz con la potencia son operaciones opuestas, entonces por ello me permite simplificar ese exponente. Ahora, si yo tengo raíz de x y yo quiero eliminar esa raíz, pues ¿qué saco? Saco la potencia elevado al cuadrado. ¿Listo? Y pasa lo mismo. ¿Sí? ¿Me entienden ahí? Yo, Liz, gracias. No se preocupe. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Listo. Entonces continuamos con la última partecita que ya hace referencia a... Listo. Lo último es la determinación gráfica del dominio y del recorrido. Sí, hay una preguntita en su deber, por eso por favor presten atención en esto. También podemos determinar el dominio y recorrido de una función a partir de su gráfico. El dominio es el conjunto de los valores de la variable x obtenidos al proyectar ortogonalmente los puntos de la gráfica sobre el eje de las abscisas. El eje de las abscisas es el eje x, por favor, que lo tomen en cuenta. El recorrido es el conjunto de valores de la variable y obtenidos al proyectar ortogonalmente los puntos de la gráfica sobre el eje de ordenadas. Determinemos el dominio y el recorrido de esta función. A ver, por favor. Vamos a analizar. El dominio son todos los valores que puede tomar, ¿sí? La variable x. La variable x es el eje horizontal. Horizontal. ¿Sí? Y el recorrido son los valores que puede tomar el eje y, es decir, el eje vertical. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el eje x, ¿de qué valores a qué valores está tomando? Primero, de -3 hasta el 1 positivo. Y luego, si ustedes se dan cuenta aquí, no toma valores que están entre el 1 y 2, sino se salta del 2 hacia, como nos indica esta parte, el infinito. La gráfica sigue. Ahora, vamos con los valores que toma del eje Y. Miren, 1, ¿sí? Llega aquí hasta ¿qué? 1, 2, ¿verdad? -2. Y a su vez hasta arriba, hasta el 3. Ahora, les indico cómo queda. Miren, si se dan cuenta, nosotros tenemos la parte rojita, indica los valores que tomó el eje Y, es decir, el dominio, desde -3 hasta 1 y de 2 hacia el infinito. Y los valores que toma en el eje Y, es decir, del recorrido, es desde el 3 hacia el infinito. Y para escribir la respuesta nos quedaría de esa manera. El dominio de la función, ¿sí? Es desde el -3, que indica aquí, hasta el 1 y del 2 hacia el más infinito. La unión de los dos conjuntos. Dándonos como resultado también que el recorrido es igual a ¿qué? Desde el menos infinito hasta el 3 positivo. Haciendo el análisis gráfico de la respectiva función que nos acaban de dar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo. Entonces, con ello, muchas gracias, ¿sí? Que tengan un bonito. Gracias, licenciado. Que tenga una buena noche. Gracias a usted también.